estos que salió hace muchos años, cuando empezaban los iPads. ¿Y os acordáis que había un... Bueno, ¿alguien ha visto algo? ¿Os suena de algo este vídeo o no? Si no, si no os lo cuento. Vale, pues era un vídeo pues, que me hacía mucha gracia porque pues, hace 10 años o así, con el primer iPad, que es como una familia y ahí está el típico hijo joven de unos 30 años y, bueno, joven plus. Y nada, pues le regala un iPad a su madre que tendría pues unos 65, 70. Y pues al tiempo va a ver, oye, ¿qué tal el iPad? ¿Tal? ¿Ha funcionado bien? Por esa época recuerdo que costaban aprox 1.000 euros un iPad. Y bueno, la mujer, bien, súper bien, me encanta, es increíble. Y nada, pues le dicen, oye, ¿y dónde está el iPad? Y lo saca de lavavajillas. Y resulta que la señora se había pensado que el iPad era una tabla para cortar verduras. Entonces ella dice, sí, lo uso todos los días, va súper bien, mira cómo corta las... Y dijo, se quedó como... ¡ah! Y bueno, me hizo gracia porque dije, vale, entonces vosotros qué pensaríais, ¿ese iPad fue útil o no? Porque en parte fue útil para cortar verduras y el pollo. Pero como iPad fue inútil, ¿no? Porque, o sea, ese iPad fue creado pues, para muchas cosas. Al final con el iPad se pueden hacer muchas cosas, pero cortar verduras encima de él no es una de ellas. Entonces, sirvió para todo, menos para lo que había sido creado. ¿Y por qué os cuento esto? ¿Vosotros para qué creéis que el ser humano ha sido creado? ¿Y cómo podemos ser nosotros útiles? No solo como seres humanos, sino como cristianos. Al final hay muchas cosas que podemos hacer en este mundo, pero no para todas ellas hemos sido creados. Entonces, pues me gustaría orar y luego leer la Biblia. Gracias, Señor. Gracias por el privilegio de poder estar aquí. Te pido que puedas ser tú hablando, Señor, aún en mis imperfecciones o en cualquier inconveniente que pueda haber, Señor, que podamos entregarte todos nuestros pensamientos a ti, Señor, a fin de poder estar atentos y escuchando tu palabra, Señor. Al final no es el predicador el que tiene el poder, Señor, sino el mensaje en sí mismo. Entonces te pedimos que tú puedas transformar nuestros corazones, Señor, y que, bueno, lo que a mí respecta, que me puedas dar amor, Señor, para poder hablar tu palabra, Señor. Gracias una vez más y permítenos conocerte un poco más. En nombre de Jesús, amén. Pues me gustaría que abrierais esas Biblias en 1 Tesalonicenses 2, del 1 al 12. Lo voy a leer todo y luego lo vamos a ir desglosando poco a poco. Intentaré no tardar 2 horas y media, pero... ¿Lo tenemos por ahí más o menos? Si no, está aquí en la pantalla. Voy. Dice, porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no fue en vano, sino que después de haber sufrido y sido maltratados en Filipos, como sabéis, tuvimos el valor, confiados en nuestro Dios, de hablaros el Evangelio de Dios en medio de mucha oposición. Pues nuestra exhortación no procede de error ni de impureza, ni es con engaño, sino que así como hemos sido aprobados por Dios para que se nos confiara el Evangelio, así hablamos, no como agradando a los hombres, sino a Dios que examina nuestros corazones. Porque, como sabéis, nunca fuimos a vosotros con palabras lisonjeras ni con pretexto para lucrar. Dios es testigo, ni buscando gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque como apóstoles de Cristo hubiéramos podido imponer nuestra autoridad. Más bien demostramos ser benignos entre vosotros como una madre que cría con ternura a sus propios hijos. Teniendo así un gran afecto por vosotros, nos hemos complacido en impartiros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, pues llegasteis a sernos muy amados. Porque recordáis, hermanos, nuestros trabajos y fatigas, cómo, trabajando de día y de noche, para no ser carga a ninguno de vosotros, os proclamamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes, así como sabéis de qué manera os exhortábamos, alentábamos e implorábamos a cada uno de vosotros, como un padre lo haría con sus propios hijos, para que anduvierais como es digno del Dios que os ha llamado a su reino y a su gloria. Vale, hay muchas cosas aquí. Pero os acordáis del ejemplo de antes, ¿no? Del iPad. Entonces aquí me llama la atención lo primero, en el versículo 1, si lo puedes volver a poner, por fin. No, perdón, creo que no es el versículo 1. A ver. Sí, justo, el versículo 1, bien. Dice, porque
nuestra visita a vosotros no resultó vana. Entonces, volviendo a esta pregunta, ¿no? en la que preguntábamos ¿para qué hemos sido creados? ¿Cómo podemos hacer para no vivir una vida inútil? Pues en el versículo 2 tenemos la respuesta, que es porque predicaron el Evangelio de Dios. Pero antes de eso se ven muchas cosas, como que hemos padecido, hemos sido ultrajados, tal. Todo esto forma parte del contexto. Entonces no es que estamos cogiendo un versículo así aislado y predicándolo, sino que todo esto que estamos leyendo forma parte de la carta a los tesalonicenses, que es una carta que Pablo escribió ya en Corinto. Entonces, no sé si habéis leído Hechos, pero en Hechos pues, se cuenta un poco los viajes misioneros de Pablo, entre otras cosas. Entonces, Pablo llega a Tesalónica y empieza a predicar el Evangelio pues, en la sinagoga, pues al que pilla, básicamente. Y entonces, en esto, muchos de los judíos empiezan a perseguirle, empiezan a maltratarle, pasan un sinfín de cosas. Entonces, pues no voy a entrar mucho en eso, pero eso es básicamente lo que pasa. Entonces, ese padecido, hemos sido ultrajados. Si os interesa de verdad, en Hechos 17, cuando lleguéis a vuestra casa os lo leéis y seguro que es de bendición. Pero bueno, ahora vamos a centrarnos en el pasaje. Entonces, al final, aun en medio de toda esta oposición, aun en medio de todo este sufrimiento y de todo este dolor, lo que verdaderamente hace útil o no vana la visita de Pablo es que ellos pudieron predicar y anunciar el Evangelio. Entonces, ¿qué entiendo de aquí? Entiendo que lo que no nos hace inútiles o lo que no nos hace vanos es cumplir el propósito para el que hemos sido creados. Me dices, no, pero el propósito es dar la gloria a Dios. Bueno, pero la gloria a Dios se le da obedeciéndole y Él nos manda a predicar el Evangelio. Entonces, si Jesús no ha venido aún, es porque ha dejado a su iglesia a fin de salvar a las naciones. Y eso se hace únicamente y exclusivamente a través de la predicación del Evangelio. Otro detalle que me llama la atención mucho es que no es cualquier evangelio. No es predicar un evangelio y punto, o predicar el evangelio que a nosotros nos ha llamado. No, a mí me gusta el amor, porque me siento más amado, predico el amor. No, yo estudio Derecho, entonces voy a predicar de la justicia. No es ese el punto. El punto está en que Pablo, como bien dice, predicó el evangelio de Dios. Y la clave está en eso, que es el evangelio de Dios. Entonces os pregunto, ¿cuál es el evangelio de Dios? Me dice, no, porque creen en el Evangelio y serás salvo. Vale, ¿cómo podemos ser salvos? ¿Qué es ese Evangelio? ¿Qué es lo que tengo que creer? Por ejemplo, cogiendo el ejemplo de Jesús, Jesús predicaba el Evangelio de arrepentimiento y fe. Él decía, arrepentíos y creed en el Evangelio. Pablo, evidentemente, predicaba lo mismo. Predicaba el arrepentimiento y la fe en Cristo. Vale, ¿y qué es este Evangelio? Entonces, podemos decir, el Evangelio es cuando Jesús, el Hijo de Dios, muere en lugar del ser humano, sufriendo sobre sí mismo la ira de Dios, de la cual nosotros, seres humanos, éramos merecedores, y resucita al tercer día y además nos promete que Él volverá. Y todos aquellos que han creído en Él, que son justificados por la fe, ojo, solo por la fe en Cristo, pues resucitarán juntamente con Él. Eso es básicamente un resumen, así hecho por mí, pero todos son versículos, os fiéis de mí, de lo que es el Evangelio. Lo repito, que es básicamente que Jesús, quien es el Hijo de Dios, ha venido a la tierra, ha muerto en lugar de nosotros, que sí, merecemos la muerte por culpa del pecado, y resucitó. Es decir, venció a la muerte y por eso, si creemos en Él, exclusivamente por la fe en Él, pues podemos ser salvos y algún día cuando Él vuelva, pues seremos resucitados. Entonces, todo este evangelio, todos estos conceptos, todas estas palabras, estas ideas, si quitas alguna, estás haciendo inútil el evangelio. Estás siendo un mentiroso. Es una herejía, básicamente, es un insulto, no solo hacia el evangelio en sí mismo, sino hacia Dios, sino hacia Jesús. Por ejemplo, vamos a poner algunos ejemplos. Si tú quitas el pecado, que hace poco tuve una conversación, y no, pero ya no puedes predicar del pecado. Y entonces, ¿para qué predico de la cruz si no hay pecado? Si no hablas del pecado, tienes el liberalismo. Si te vas al otro extremo y dices, vale, voy a predicar solo del pecado, pues tienes el legalismo. Si hablas de fe y de obras al mismo tiempo, no, es que la fe es cierta, pero las obras pues te suman puntos. Pues estás haciendo inútil la muerte de Cristo. Entonces, os pregunto, ¿cuánta gente hay que predica eso? Hay muchos predicadores herejes, muchas iglesias que predican evangelios a medias, que se nos vendrán a la mente, imagino, pero no solo, sino muchos cristianos, quizás muchos de vosotros, o yo mismo, por ignorancia,
predicamos el Evangelio a medias muchas veces, por desconocimiento. Eso no nos excusa, que lo sepáis. Bueno, entonces te pregunto, así un poco para reflexionar, primero si estás predicando el Evangelio, porque si no, pues no hay de qué hablar, ponte a predicarlo, luego ya vemos qué tal. Pero también si verdaderamente está siendo útil tu vida. Porque Jesús te ha dejado aquí, si eres creyente, para que puedas predicar el Evangelio y para que puedas discipular a la gente, a fin de que ésta sea más como Él. Si no estás haciendo eso, eres como el iPad sobre el cual se cortaban verduras. Eres un excelente tablón de madera, pero como iPad eres inútil. Duro, pero es la verdad. Entonces, pues os animo a creer en Jesús, a volver a Él, porque es algo de lo que ninguno estamos exentos, pero gracias a Dios tenemos siempre la posibilidad de volver y pedir perdón y de arrepentirnos, porque Él nos puede salvar, sea que nunca hayas conocido a Jesús, o sea que ya lo conozcas y que te des cuenta de que no estás haciendo las cosas tan bien, siempre puedes volver a Jesús a fin de que Él te salve del pecado y de la consecuencia de él. Entonces, estamos hablando, como os habréis dado cuenta, del Evangelio. ¿Para qué sirve el ser humano? Pues, ¿vale? En otras palabras, para darle la gloria a Dios. ¿Y para qué estamos aquí? ¿Cuál es nuestra función? Predicar el Evangelio y discipular a las personas. Entonces, ¿cómo es esa exhortación? Porque luego vemos en el versículo 3, si me lo puedes poner, por favor, vamos a ver algunas características de lo que era la exhortación de Pablo. Esa exhortación, pues, es el Evangelio que predicaba. Dice, porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño. Si puedes poner el 4 también, por favor. Sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Aquí podemos ver pues, varias características, pero primero decir que me llama la atención que ese Evangelio de Dios, ese Evangelio que predicamos o que tenemos que predicar, no procede ni de error, ni de impureza, ni de engaño. Aquí pues estuve estudiando un poco sobre esto y William Barclay, que es un teólogo, creo, un tío de estos que sabe mucho, pues nos cuenta que acusaban a Pablo de que su predicación venía pues de cosas inventadas, que se inventaba las cosas, que tenía errores, que tenía fallo, que él decía mentiras. Y esto tiene que ver con el contexto. En la época, en Tesalónica, que era la ciudad esta, pues había un montón de religiones y cada religión pues tenía sus misioneros. No sé cuántos habéis visto lo de los mormones. Por ejemplo, somos los misioneros, venimos a evangelizarte. O los testigos de Jehová. Pues lo mismo pasaba con las religiones de la época, con los cultos a Atena, a no sé qué y tal. Entonces, había un sinfín de maestros o de predicadores itinerantes, como se les llama, que ellos predicaban e intentaban pues convencer a la gente de que fueran adeptos para su propia religión. Y esto pasa hoy en día, como decía, ¿no? Pasa también con, bueno, he puesto el ejemplo de los mormones y de los testigos de Jehová, pero incluso dentro del mundo evangélico hay muchos así. Predican auténticas burradas. He escuchado, por ejemplo, que Cristo en verdad no murió, que se escondió porque tenía miedo y luego fue a buscar a María Magdalena, que era su esposa. Como historia de Hollywood está bien, pero muchas burradas, mucha gente que pervierte no solo el Evangelio, sino a Cristo mismo. Y lo que hacen es llamar mentirosos. Lo que hacen es decir que el Evangelio que predicamos, los que verdaderamente conocemos a Dios, viene de error. Y esto es imposible, porque Cristo es la verdad misma. De la verdad no puede proceder el error. Y además dice que la palabra de Dios es verdad. Y es más, para que veáis la importancia del asunto, no hay verdad fuera de Jesús. Todo lo que se escapa de Jesús no forma parte de la verdad, que es el mismo. Entonces debemos saber que el Evangelio de Cristo que predicamos no tiene error, es inerrante. La palabra de Dios no procede de error y por tanto no puede tener error. Ahora, los seres humanos pecan y la lían y se equivocan, pero la palabra de Dios en sí misma, por cuanto procede de Él, quien es perfecto y completamente verdadero, pues no puede tener fallo. Otra de las acusaciones que Pablo hacía, que le hacían a Pablo, aparte de que venía de error, era que su predicación era impura. Y aquí hay debate. Yo, por ejemplo, voy a citar al mismo Barclay y a David Guzik, que algunos dicen que esta impureza era carnal, otros dicen que era espiritual. Pero el punto está en que, sea carnal o espiritual, Pablo era puro. El Evangelio es puro. Cristo, que es el centro del Evangelio, no tenía error.
y por lo tanto su evangelio tampoco. Y Pablo, como predicador del evangelio, tampoco tenía ese corazón impuro. Y esto nos lleva también a la tercera acusación que le hacían a Pablo, que es que era sincero. Que le decían que no era sincero, que intentaba engañar. Le acusaban de ser alguien que mentía, alguien que buscaba conseguir, pues digamos que provecho de los adeptos que ganaba para su religión, por así decirlo. Y la verdad es que hay muchos de esos, ¿no? ¿Cuántos, aplicándolo un poco a nuestros días, cuánta gente intenta predicarte a Jesús, intenta venderte una salvación a fin de ganar dinero? Y no solo dinero, porque esto es fácil de ver, ¿no? Es fácil ver lo malo de lo bueno, pero que hay de la gente que te intenta predicar el evangelio para sentirse mejor consigo misma, para sentir que son mejores cristianos o para llenar una iglesia. Hay muchas macroiglesias que adaptan el evangelio a lo que la gente quiere escuchar. Y en teoría, no quiero ofrenda, solo quiero que seas feliz. ¿Vale? Pero te estás llenando a ti mismo. Entonces, estás al final engañando a la gente. Entonces, este evangelio, el evangelio de Dios, es el que procede de aquel que es la verdad. Y por lo tanto, los que predican el evangelio no pueden ser ni engañadores, pues ni mentirosos. Después el versículo 4 nos deja entrever otra de las acusaciones que le hacían a Pablo, que era muy parecida a esta, que era el hecho de agradar a los hombres. Vuelvo a hacer la pregunta, pensarlo un poco. ¿Cuántos hay que intentan agradar a los hombres? Quizás sois vosotros uno de ellos. Caso de mucha gente, pero no es el caso de Pablo. Pablo tenía una seguridad tan grande que incluso pone a Dios mismo como testigo. Pone a Dios mismo como testigo de que él predicaba el evangelio con el único objetivo de agradar a Dios. Entonces, pues, al ver esto, a mí me surgen dos preguntas que me gustaría haceros. La primera es más básica. ¿Predicas el evangelio en tu día a día? Si no, pues, honestamente, ponte a hacer eso. Y ya, si cumples los basics, si cumples lo básico, ¿con qué objetivo lo haces? Pídele a Dios que te diga. ¿Con qué objetivo predicas el evangelio? ¿Para agradar a Dios o para agradar al hombre? ¿Quizás para parecer más cristiano delante del pastor? Quizás ves que tu novia o novio o proyecto de novio o novia va a la iglesia, entonces para que vea que eres un cristiano maduro, pues tú predicas delante de ella. Hay mucha gente así. O incluso lo que yo creo que es común, yo creo que esto es algo que nos pasa a todos, ¿cuántos de vosotros predicáis el evangelio para calmar vuestra conciencia? No, hoy Jan ha predicado de que hay que predicar el evangelio. Vale, voy a ir. ¿Por qué? Bueno, pues así me siento mejor. Así para decir que por lo menos lo he hecho una vez. Bueno, estaríamos haciendo esto para agradar a los hombres, porque nosotros somos hombres, y si nos agradamos a nosotros mismos, estamos agradando a los hombres, y no a Dios. Quería leeros una cita de Spurgeon que dice: escucha esto, tú que predicas el evangelio. ¿Puedes llamar a Dios como testigo de que al predicarlo no tienes en vista nada más que su gloria en la salvación de las almas? ¿O entras al sacerdocio por un bocado de pan, por lo que tu vida es abominable e impía? ¿Es Dios testigo de que en todas estas cosas no encubrimos avaricia? Y no penséis que esto es únicamente para los predicadores aquí en el púlpito, sino es para cada uno de vosotros, que en teoría, si no tenéis una vida inútil, deberéis predicar el evangelio. Entonces, de todas estas cosas malas, podemos sacar 4 características sobre cómo es y cómo debe ser predicado el evangelio. Sin error, lo primero, me viene a la mente 2 Timoteo 2:15, ¿no? Procura con diligencia presentar a Dios como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, que traza con exactitud, que interpreta bien, que traza con milimétrica precisión la palabra de verdad, es decir, sin ningún error. También debemos predicar el evangelio sin impureza, debemos predicar el evangelio siendo honestos, sin engañar a los demás, y debemos hacerlo únicamente por y para Dios, quien conoce nuestros corazones. Es decir, aunque nos engañemos a nosotros mismos, aunque engañemos al mundo, a Dios es imposible engañarle. Toda esta cosa, para aplicarla a la práctica un poco y que no se quede en un discurso bonito, os digo que no podéis predicar un evangelio a medias. No puedes decir medias verdades al predicar, no puedes predicar del amor sin la justicia, como decíamos antes, ni de la justicia sin amor, no puedes no hablar del infierno, no puedes usar palabras tuyas como si fueran bíblicas. No voy a entrar en debates, así que no voy a decir las frases en sí, pero hay mucha gente que dice, no, es que esta frase X aparece en la Biblia, esta otra no, y en verdad no, es mentira.
No voy a decir cuáles porque luego ahí, si no, me matáis, pero el caso es que no puedes adaptar el Evangelio a los hombres, a su pecado o a su verdad. El Evangelio es la verdad de Cristo. Si ofende a alguien, pues lo siento, su problema. Entonces, al final, si hacemos esto únicamente para la gloria de Dios y buscando agradar únicamente a Dios, no podemos adaptar el Evangelio a la verdad de los demás. Entonces, yo te pregunto si cumples alguna de estas características, de estas 4 que hemos dicho. Pregúntate si acaso no estás sacrificando la verdad por sonar mejor, o si estás sacrificando a Cristo por ser más amable con el mundo, o quizás para que no te excluyan. No, es que todos mis amigos hacen esto. Bueno, voy a quitar una parte del Evangelio, así ven que los cristianos somos guays. ¿Cuántos de vosotros hacéis eso? Pues yo soy el primero. Entonces os invito a pedirle al Espíritu Santo que os revele vuestra condición, que os revele cuántas veces habéis pecado. Pues yo estoy 100% seguro que alguna vez algo habéis hecho de eso. Entonces, os invito a arrepentiros, por lo que a mí respecta, para que veáis que no es como que estoy acusando ya. Yo oro para poder predicar sin ningún error, que es algo que Dios va a saber, para ser inocente en cuanto a los engaños, al engaño frente a los hombres, y para ser inocente de inmundicia frente a mí mismo. También os digo que esto es imposible sin Jesús. Es 100% imposible, y espero que os deis cuenta cada uno de vosotros, que es imposible cumplir estas características sin Cristo en nuestras vidas. Quizás es redundante decirlo, pero no se puede predicar el Evangelio sin predicar la palabra de Dios. Y no podemos entender la palabra de Dios si Jesús no nos lo hubiese revelado a nosotros, si Él nos hubiese revelado a nosotros antes. Entonces, de verdad, solo quedaros con eso, de esta parte. No existe eso de predica a tiempo y a destiempo y si puedes habla. Es mentira. Lo que tienes que hacer es predicar la palabra. Tu comportamiento, tus palabras, tus actitudes no van a salvar a nadie, ni a ti ni a los demás. Entonces, si vas a predicar esa, si esa va a ser tu predicación, pues te vas a llevar a ti al infierno y a los que te sigan contigo. Porque lo que salva y lo que puede cambiar los corazones, primero el tuyo y segundo el de los demás, es la Biblia, que es la palabra de Dios. Entonces, solamente debemos predicar la palabra de Dios y a tiempo y a destiempo. Predicar, predicar y predicar y nada más. Ese es el propósito por el que estamos aquí y además es lo que debemos hacer. Para no entrar en dilemas, así, entonces, ¿qué hay de los que predican una buena doctrina pero luego hacen todo lo contrario? Bueno, ahora vamos a este punto, porque de los versículos 5 al 9 podemos ver el comportamiento de Pablo. Podemos ver cómo Pablo era acorde al mensaje. Podríamos decir que el mensajero es acorde al mensaje. Si vemos en el versículo 5, si me lo puedes poner, por favor. Bueno, en el versículo 5 se puede ver cómo Pablo reafirma lo que estaba diciendo antes. Dijo, no con palabras lisonjeras, sin ánimo de lucro, no buscando la gloria de los hombres, etcétera, etcétera. Entonces aquí solo detenerme en un matiz pequeño de la palabra lisonjeras en griego, que también se puede traducir como adoración. Otra palabra así con quizás debate, porque hay gente que dice que se refiere a adular a los demás con cosas que son verdad. Por ejemplo, ay, Gabriel, me encantan tus ojos. Qué bonitos tus ojos, pero en verdad espero ganar algo. Es verdad que tiene los ojos bonitos, pero yo se lo estoy diciendo para llenarme los bolsillos o para buscar algo. O también puedo decir, pues, qué sé yo, tampoco quiero meterme con él. Puedo decir algo que es mentira. Por ejemplo, ay, Gabriel, me encantan tus ojos marrones. Bueno, no es verdad, no tiene los ojos marrones. Entonces, pues, estoy diciendo alguna mentira a fin de ganarme esto. Entonces, hay debate sobre qué significaba esa palabra. El punto está en que mucha gente, sea con verdades o con mentiras, busca de agradar a la gente a fin de conseguir algo para sí mismos. Y esto es lo que significa esa palabra lisonjera. Evidentemente, esto está lejos del Evangelio y está lejos de lo que Pablo hacía y está lejos de lo que nosotros deberíamos hacer. Nosotros deberíamos predicar, repito, el Evangelio únicamente para agradar a Dios y no para convencer a nadie ni para agradar a nadie. Entonces, lo que Pablo está haciendo en estos versículos, del 5 al 9, es demostrar la plena coherencia que debe haber entre el mensaje y aquel que lo predica. Por ejemplo, no tendría sentido que Pablo te hable del amor mientras te pega. No tiene sentido que te hable de la honestidad mientras te roba. ¿No? ¿Y cuánta gente hay que ha hecho eso a lo largo de toda la historia?
Podemos ir, pues antiguamente, como en las cruzadas, no, porque convertiros al Dios de amor y te mato. O la Santa Inquisición, o por ejemplo, más actualmente, el Evangelio de la Prosperidad. Bueno, Evangelio de la Prosperidad. O muchos que aunque predican una verdad, pues aparentemente cierta, viven todo lo contrario. Todo esto es incoherente y por tanto incorrecto. Ahora, hacer un pequeño matiz, una pequeña división, para diferenciar un poco a los creyentes verdaderos de los que se creen creyentes. Alguien que se cree creyente, por ejemplo, un pastor de la prosperidad, él vive con su pecado, se regodea de su pecado y lo disfruta. Dice, qué bien, estoy predicando y me gano dinero. Pues mira, de lujo. Un creyente de verdad, al ver su pecado, va a luchar contra él. Va a arrepentirse, va a avergonzarse y va a ir a Dios. Entonces, si tú de verdad te das cuenta que estás pecando y te importa poco, seguramente no seas un creyente. Sin embargo, si estás pecando, pero pues luchas poco a poco a fin de que el Señor te cambie, pues tranquilo que estás ahí en el camino. Y es que todo esto nos muestra otra cosa, que ese mensaje puro, sin error, sin engaño, sin nada de eso, es un mensaje que también va a transformar las vidas. Aquí hay dos cosas, tanto el mensaje en sí como el mensajero, pero aquí hay una preeminencia del mensaje, porque es el mensaje el que puede cambiar no solo al mensajero, sino a los oyentes del mensaje predicado. Entonces, se me viene a la mente Juan 17, cuando Jesús oraba al Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. El verdadero evangelio, como decimos, tiene el poder de transformar las vidas y de santificarlas para Dios. Qué triste sería que los que predican el evangelio en verdad no lo conocen, ¿no? Entonces os pregunto a vosotros, que venís a la iglesia siempre, ¿estás viviendo en plena coherencia con lo que predicas? ¿Vives en plena coherencia con aquello que dices creer? ¿Verdaderamente estás predicando un evangelio cristocéntrico, sin error, sin engaño y sin pureza? Y en caso de que lo estés predicando, ¿lo estás viviendo? ¿Puedes poner por testigo a Dios, como hizo Pablo, de que vives lo que predicas? ¿O no? No sirve de nada contar un evangelio perfecto si en verdad no lo aplicas. No sirve de nada ser buenísimo, pero sin tener la palabra. No te va a salvar. Ni la teoría sin práctica, ni la práctica sin teoría te va a salvar. Práctica sin teoría, porque todos nos creemos buenos, pero a la luz de Dios, pues poca cosa somos. Por lo tanto, lo único que puede salvar, el único mensaje que puede transformar, el único mensaje que ha de ser predicado es el que es necesario conocer a Dios a través de su palabra, obedecerle, lo cual implica también predicar y discipular a través del verdadero evangelio de Cristo, y también dejarse transformar por la palabra de Dios, que es lo que va a implicar el poder vivir en plena coherencia con el evangelio. Y en estos versículos del 7 al 9, que también describen el comportamiento que Pablo tenía con los tesalonicenses, se puede ver algo guay, para no entrar tampoco, extendernos mucho. Yo lo resumiría como el amor superlativo, ese amor que va más allá, en el que Pablo no solo entrega el evangelio, sino aún su vida. No sé cuántos estuvisteis en el campamento y, bueno, Lidia Martín citó un versículo de Efesios en el que decía, tenemos que comportarnos con verdad, justicia y amor. Y aquí podemos ver esto en Pablo. Pablo cuenta el evangelio tal cual, sin error, con verdad, con justicia, pero también tiene amor por aquellos que lo escuchan. Y de nada sirve tenerlo todo si no tenemos amor. Yo personalmente os confieso que me es difícil eso. A mí es muy fácil, pues coger, te miro, te analizo y te digo, vale, eres la peor persona del mundo y tengo razón. Y te voy a decir todas las cosas malas que haces y si puedo verte llorando, pues me quedo más satisfecho. Bueno, por fin, al menos el tío se ha dado cuenta de que es malo. Para mí es fácil, pero ¿dónde está el amor? Es fácil decir la verdad, sin empatía es fácil abogar por una supuesta justicia, pero ¿dónde está el amor? Yo personalmente, pues os confieso que me cuesta mucho amar al prójimo. Pero quizás puede ser tu caso también. Te pregunto si tienes amor. Quizás sabes muchísima Biblia, sabes muchísimas cosas, pero no amas al prójimo. ¿Cómo puedes decir que conoces a Dios si no lo amas? El amor de verdad, el amor de Dios, nunca va a excluir la verdad. Mucha gente dice, no, yo amo, yo no voy con verdad, yo no voy con justicia porque yo amo al otro, entonces tengo que hacer que se sienta bien. Eso no es amor. El amor que demuestra Pablo aquí en estos pasajes
es ese amor ágape en el que ellos fueron benignos. Él dice, como una madre con sus hijos, teniendo gran afecto por los tesalonicenses, tal que no solo se complacieron en entregar el Evangelio de Cristo, el Evangelio de Dios, aun en medio de tribulación, persecución, acusaciones, sino que encima se entregaron a sí mismos, por amor. Podemos ver a Pablo cómo trabaja de día y de noche. Él tenía derecho, como apóstol, a reclamar un sustento, y sin embargo lo hizo todo por amor a los tesalonicenses. De hecho, si seguís avanzando en la carta, en el capítulo 4, él les dice, oye, tenéis que trabajar y comer, porque los tesalonicenses estaban pues un poco aprovechando. No, como Jesús viene ya, pues no trabajo y a ver qué me aprovecho de aquí. Pues lo que estaba haciendo Pablo es decirles, mira, yo os di ejemplo, aun cuando tenía el derecho de verdad a reclamar sustento, estuve trabajando de día y de noche a fin de no seros carga a ninguno de vosotros y a fin de seros ejemplos. Así que el que no trabaje, que no coma. Eso es lo que les está instando a trabajar, básicamente. Y aquí vemos cómo Pablo se privó de un derecho que él tenía por amor a los oyentes. Qué amor tan increíble, ¿verdad? Y tan distante al mismo tiempo de lo que tenemos hoy en día. No sé, yo pienso, ¿acaso nos enfadáis o no nos enfadamos con la gente cuando no nos sentimos a gusto? ¿O quizás solo estás dispuesto a trabajar cuando valoran tu trabajo? No, es que estoy aquí en la iglesia todos los días sirviendo y, jolín, qué pesados los hermanos. O nadie me dice un gracias. ¿Es eso el amor que de verdad demuestra Pablo? ¿Cuántos pastores o misioneros simplemente están en el ministerio por dinero y cuando llega el primer problema, pues se van? ¿Ese es el amor verdadero del creyente? Incluso pienso quizás en algo que puede ser más común. Vemos a un tío predicando, no, mira, este tío predica, entonces seguro que algo sabe, voy a portarme bien con él. No, cantan en la alabanza, qué guay, pues voy a hacerme su amigo. O necesito algo de esta persona, voy a hacerme su amigo y luego ¿qué? ¿Ese es el amor de Cristo? ¿Es el amor que está reflejando Pablo aquí? Digo, se os debería, pero digo, se nos debería caer la cara de vergüenza, porque tristemente es algo que pasa también en esta iglesia. De verdad, os pregunto, ¿acaso alguien puede decirme, con Dios por testigo, como hacía Pablo, ¿acaso alguien puede afirmar que ese amor característico del mismo está aquí en nosotros? ¿Alguien puede poner por testigo a Dios y decir que amamos así y que amamos como deberíamos amar los unos a los otros? Si alguien hace eso, espero que no, pero bueno, que se arrepienta. Es imposible amar de esa forma sin Cristo. Es 100% imposible. Así que lo único que nos queda, pues, tristemente y alegremente, porque no depende de nosotros, es disponernos a ser santificados por Él y a crecer poco a poco para poder ser más como Él. Y aquí, en este punto, os cuento el porqué de todo esto. ¿Para qué hacía Pablo todo esto? ¿Para qué predicaba un evangelio tan exacto? ¿Para qué se comportaba de una forma tan acorde al evangelio que predicaba? Y es que en estos versículos del 10 al 12, si lo puedes poner, por favor, versículos del 10 al 12, Jean-Pierre, ya queda poco, tranquilos, no voy a hacer 2 horas. No, del 10 al 12, por favor, el 10 incluido. Vosotros sois testigos y Dios también de cuán santa, justa y reprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Siguiente. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Siguiente. Aquí viene la bomba. Y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y a su gloria. O sea, todo esto, todo este esfuerzo, todo este denuedo al predicar el Evangelio de Dios, todo ese sufrimiento, todo ese poner testigo a Dios, todo el centro de su exhortación, de su predicación, era la santificación de la Iglesia para la gloria de Dios a través de su palabra. El único objetivo de Pablo al hacer esto era ver una iglesia llena de Cristo y que diera la gloria a Dios. Era ver una iglesia que pudiera andar como es digno del Dios que los llamó a su reino y a su gloria. El fin de la predicación es traer al pecador al arrepentimiento, aquel que no cree, que se arrepienta y pueda conocer a Dios, ese arrepentimiento y fe en Cristo, al que ya cree que y ha sido ya justificado por Cristo, pues traerle a la santificación que es en Cristo y pues eso, hay muchísimas más cosas que decir sobre esto, pero tampoco quiero pues meterme mucho más y tampoco pues yo soy un pobre pringao que tampoco sabe todas las verdades del Evangelio, pero sí que me gustaría que nos quedáramos con ello.
La Iglesia de Cristo debe predicar, pero predicar para llevar a la gente a Cristo, para llevar al creyente a la santidad y para predicar al pecador para llevar al pecador al arrepentimiento. Debemos predicar únicamente para que Dios y solamente Dios sea glorificado y que su Iglesia pueda estar preparada en Cristo para el día en que Él venga. No hay que predicar por dinero, por sentirnos bien, para ser buenos cristianos o para que nos feliciten, o incluso por añadir, pues, ¡hala! Un creyente más, qué buen evangelista soy, tengo el don seguro. No es por eso, sino que debemos tener claro que es la palabra de Dios la que transforma los corazones, la que nos transforma a nosotros, y por eso siempre debemos predicar con Dios en el centro y no a nosotros mismos. Y ya para concluir, en todo esto que hacía Pablo, que a mí me parece más que loable, yo lo veo como algo parcial. Pablo lo que estaba haciendo era reflejar parcialmente lo que en verdad Cristo hizo por completo por nosotros. Vamos a quizás intentar analizarlo todo y ponerlo en comparación con lo que Jesús hizo. ¿Quién fue más perseguido que Jesús? ¿Quién fue más maltratado por predicar el Evangelio? ¿Quién, a pesar de tanto sufrimiento, vino a la tierra despojándose a sí mismo, como dice Filipenses, para predicarnos esas buenas noticias, para salvarnos? ¿Quién hay más honesto que la verdad encarnada? ¿Quién hay más puro que la pureza en persona? ¿Y quién tiene mejores intenciones que Cristo, que no tenía nada que ganar más que sufrimiento, pero lo dejó todo con la finalidad de alcanzar a gente que no lo merece, a esa gente que le crucificó, y todo por amor y para la gloria de Dios? ¿Quién, no? ¿Alguien más? Es que ni Pablo, que ya nos da 1000 vueltas, consiguió hacer todo lo que Jesús hizo. ¿Quién sino Cristo fue verdaderamente aprobado por Dios el Padre? Si hay alguien que verdaderamente fue aprobado, si hay alguien en quien verdaderamente tuvo complacencia Dios, fue en Cristo. ¿Quién sino Cristo hizo todo verdaderamente con el único objetivo en mente de glorificar a Dios? Si hay alguien que puede decir que 100% cada cosa que hizo, literalmente cada única cosa que, cada simple cosa que hizo fue para glorificar a Dios. ¿Quién? ¿Quién sino Él, no? ¿Quién trabajó tanto? Si el tío trabajaba y trabajaba y trabajaba por nosotros. ¿Quién cuando dice Pablo, no, me entregué literalmente, nos entregamos a nosotros mismos? ¿Quién literalmente se entregó a sí mismo? Jesús se entregó literalmente al mismo a fin de darnos esa buena noticia, ese evangelio, que es el mismo crucificado y resucitado, para poder regenerarnos y purificarnos. ¿Quién, sino Cristo, es el que puede hacer que andemos como es digno del llamado de Dios? ¿Quién andó de esa manera por nosotros? ¿A través de quién, si no es de Jesús, podemos entrar y formar parte del reino y de la gloria de Dios? Únicamente a través de Jesús. Entonces, pues, con todo esto, animaros evidentemente a predicar un evangelio, a predicar el evangelio de Dios, con todas las características, a vivir ese evangelio de Dios, pero también a reconocer cómo Cristo es el centro de ese evangelio de Dios y es el centro de su palabra. Entonces, si tú no conoces a Jesús, pues te animo, ¿no?, a encontrarte con Él. Te animo a orar y a pedirle que te revele cuál es tu condición, que te revele cuál es tu necesidad de Él, y Él es el que la puede suplir. Si no quieres ser como un iPad para las verduras, te animo a que puedas ir a Cristo, porque Él es el que te va a salvar. Y si tú ya eres creyente, o dices que eres creyente, no, yo sí hice una oración ahí con mi abuela con 6 años, y bueno, pues me caigo a veces, pero ahí voy. Bueno, si eres de esos, pues si crees que eres creyente y dices, jolín, de esto que dice el Jan no cumplo ni una, a mí me pasa. Pues entonces te animo también a volver a Jesús. Como decíamos, la finalidad del Evangelio no es únicamente llevar al pecador al arrepentimiento, sino también al cristiano a la santidad. Entonces, pues animaros también a pedirle a Dios que no solo revele vuestra condición, sino que también os lleve a Él y os vaya santificando cada vez más. Entonces, nada, vamos a orar. Gracias, Señor, gracias por tu palabra, gracias porque tú eres bueno, Señor. Primeramente, pedirte perdón por cada uno de nuestros pecados, Señor. Perdónanos porque desconocemos la maldad de nuestro corazón, Señor, pero te pedimos que tú puedas revelarla. Gracias por tu evangelio, gracias por siervos como Pablo,
o como tantos ahí en la iglesia primitiva, Señor, que murieron por predicar tu evangelio y por hacer llegar tu doctrina santa e intachable, Señor. Te pedimos que tú nos puedas ayudar a creer en tu evangelio, Señor, que tú puedas convencernos de pecado, que tú puedas darnos la fe necesaria para creer en ti, Señor, que tú te reveles a nuestro corazón y que tú nos enseñes a hacer nuestro ese evangelio, a creer verdaderamente en tu evangelio. También, Señor, santifícanos cada vez más, Señor. Enséñanos a ser cada vez más como tú. Llévanos a vivir una vida cada vez más como la tuya y que nos parezcamos cada vez más a ti. Sabemos que esto es imposible sin ti, Señor. Ayúdanos a poder conocerte cada vez más, a poder leer tu palabra, a poder orar cada vez más, a poder ayunar incluso también para buscarte a ti. Señor, enséñanos a ser como tú quieres que seamos y sobre todo que el único objetivo de nuestra vida seas tú. El trabajo, la universidad, la vida sentimental, la vida social, que todo eso no sean más que cosas que pueden ser mejores o peores, pero que no tienen nada que ver con nuestro propósito, que eres tú, Señor. Sabemos que todo lo demás viene añadido cuando ponemos los ojos en ti. Entonces, enséñanos a tener las prioridades claras y a que tú estés en otra liga, que tú seas lo primero y después venga todo el resto, Señor. Gracias una vez más y llévanos a ti. En nombre de Jesús, amén.